Muchas gracias. Gracias a Jordi García Brustenga. Larga vida a la industria y con este espíritu de celebración, puesto que somos una comunidad que tenemos que echar para adelante, como ha dicho Jordi, pues damos por inaugurado esta 7ª edición del Congreso Nacional de Industria. Y comenzamos con la primera mesa y vamos a seguir viajando en el tiempo, ¿no? Por lo que habéis pagado, por lo menos no nos vamos a quedar solo en Barcelona. Dejamos la Barcelona del siglo XIX y nos vamos a la China del siglo II a.C. Sí, porque allí se encontraba el emperador Wu de la dinastía Han y tenía necesidad de ampliar sus contactos fuera de las fronteras. Y esto produjo la creación de una red de caminos que conectó a Oriente con Occidente hasta el siglo XV de nuestra era, siendo la red de caminos más importante de la antigüedad. Sabéis todos que estoy hablando de la Ruta de la Seda. No era solo una ruta que transportaba seda y especias, no era un camino simplemente para eso, se trataba de una red viva de territorios que se potenciaban mutuamente. Hoy, en lugar de caravanas cargadas de seda, hablamos de ecosistemas industriales. En lugar de camellos, tenemos cadenas de suministro. Pero la esencia es la misma. Sí, cuando los territorios colaboran, lo hemos comentado, comparten recursos y coordinan esfuerzos, el resultado es mucho mayor que la suma de sus partes. La primera mesa redonda de esta edición versa sobre la política industrial y la red de territorios como componentes esenciales para el desarrollo económico sostenible y equitativo de una nación. Participan territorios en los que se han creado ecosistemas industriales de gran relevancia e interés. ¿Qué podemos aprender de su experiencia para tejer una red que beneficie a toda la nación? Pues bien, para contestarnos a estas preguntas y más, voy a presentar a la moderadora que nos presentará a sus invitados. Es un placer que nos acompañe la directora general de la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera y Reñé. Inmaculada, bienvenida. Saltamos por aquí directamente. Te sientas donde tú quieras y ella nos va a presentar a sus componentes. Muy buen día, muy buenos días a todos. Un placer y un agradecimiento al Ministerio y a los organizadores de personal y también a nombre del sistema cameral, porque las cámaras de comercio somos también partícipes, ¿no? Y actores de la política industrial del país y con un firme compromiso con los retos industriales y con la importancia de la industria. Por tanto, muchísimas gracias, director general, muchísimas gracias a todos los organizadores. Y tengo el privilegio, además, de moderar una mesa de excelencia en la que contamos con 5 magníficos perfiles que nos hablarán de la política industrial y de este eje vertebrador tan importante como es el eje industria y territorio. Antes de presentarlos, sí que quería compartir con ustedes 3 brevísimos mensajes que dan pie a esta primera mesa redonda. El primero es la importancia de este eje vertebrador industria-territorio. La industria se define también en función del territorio y es el territorio también el que contribuye a diseñar las políticas industriales. Por tanto, hablar y conocer modelos de éxito de este eje vertebrador nos parece sumamente importante. Y nos parece sumamente importante resaltar la importancia del territorio en ser proactivo, en ser capaz de atraer tejido industrial y de generar esta industria innovadora que necesitamos y por la que trabajamos. El segundo mensaje, que creo que marcará también el debate de esta mesa, es un mensaje de retos. Tenemos un entorno que no es fácil, complejo, con muchos retos. El informe Draghi es un informe de compromiso con la industria y compromiso con la competitividad, pero es un informe que nos pone de manifiesto los retos que tenemos y los cambios que afrontamos. Y la autonomía estratégica abierta, de la que se ha hablado también antes en la inauguración, lo pone de manifiesto. Y es un instrumento para afrontar y abordar estos retos. Y en España también los tenemos. Y en España
es el momento, como está siendo en los últimos años, y es un momento en este entorno y con estos retos que tenemos por delante, de reforzar los instrumentos de política industrial. El director general hablaba de la Ley de Industria. La Ley de Industria será una señal clarísima de compromiso y de apuesta por el peso industrial en nuestro país. Y tenemos que reforzar estos instrumentos, cada uno de los instrumentos que hacen de la industria un eje vertebrador, que hacen de la industria un eje de cohesión, un eje de empleo, un eje de crecimiento y, por tanto, nuestro país necesita más y mejor industria y en ello estamos. Y lo conseguiremos a través de la colaboración público-privada. Y para hablar de todo ello, tenemos a 5 ponentes de excelencia que voy a presentar. Y antes de presentarlos, y no puedo dejar de referirme, al hablar de territorio y al hablar de colaboración público-privada, a un ejemplo que hemos vivido en las últimas semanas. En ocasión de la tragedia provocada por la Dana de Valencia, que ha afectado también a una parte muy importante del tejido industrial de Valencia, de Castilla-La Mancha también y de Andalucía, esta colaboración público-privada también se ha puesto de manifiesto en promover instrumentos para que esta parte de las pymes, de autónomos, de emprendedores que se han visto afectados, pudiesen tener herramientas de recuperación y de reactivación. Y ha sido la plataforma Solidana un magnífico ejemplo, una plataforma de encaje de oferta y demanda para poder apoyar a todas aquellas actividades, pymes, autónomos, que se han visto afectadas y que a través de esta colaboración público-privada en la que han participado la Cámara de Comercio de Valencia, el Ministerio, Jordi, la Generalitat y también las cámaras de comercio y el sector privado, pues es un ejemplo, un magnífico ejemplo de esta colaboración público-privada al servicio de la industria, al servicio del tejido industrial y al servicio también de las pequeñas y medianas empresas y autónomos que conforman una parte importantísima de nuestra estructura económica y de nuestro tejido empresarial. Así que, sin más, y con esta brevísima introducción, voy a presentar a nuestros ponentes 5 perfiles territoriales de excelencia, 5 modelos de crecimiento industrial y 5 impactos también en el territorio, ¿no? De la industria en el territorio. En primer lugar, contamos con el consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela. Jorge, por favor. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Contamos con Javier Rosell, director general de Empresa de la Junta de Castilla-La Mancha. Javier, muchísimas gracias también por participar en esta mesa. Contamos con Berta Fernández Puello, del Ayuntamiento de Sabiñánigo. Berta, muchísimas gracias. Contamos con Marta Farrés, alcaldesa de Sabadell. Marta, muchísimas gracias. Y con Alejandro Rubia, coordinador de la Asociación Española de Polígonos Empresariales. Muchísimas gracias a todos. Primer mensaje, los tiempos son muy ajustados. Me piden también ser muy estricta en los tiempos, pero creo que los mensajes que recibiremos de cada uno de vosotros, más allá de los tiempos, serán mensajes muy potentes y también que visibilizarán pues, el impacto de la industria en cada uno de vuestros territorios, ¿no? Vamos a dividir el debate en tres partes. La primera sí que me voy a permitir haceros a todos, ¿no? Plantearos una cuestión más transversal, más común, que seguro con respuestas también diversas, ¿no? En función del territorio que representáis y de cómo estáis implementando, ¿no? La política industrial. Y es preguntaros por el valor de la industria, ¿no? Y en concreto por el valor de la industria en vuestro territorio, por el impacto que tiene la industria en el propio territorio. Consejero. Muchísimas gracias. Lo primero es agradecer al Ministerio de Industria que haya contado con el Gobierno de Andalucía para estar aquí.
Muchísimas gracias, directora general. Es un placer estar aquí, Inmaculada. Nosotros pensamos que en realidad esas nociones se han transmitido ya, ¿no? Pensamos que la industria europea vive un momento clave y el momento está rodeado por un nivel de incertidumbre verdaderamente sin precedentes. El lunes se inaugura la presidencia de Trump. Hay pues muchísimas cuestiones que habrá que ver en cómo cristalizan y se van materializando, pero parece que hay algo claro, que es que no se avecinan buenos tiempos para el libre comercio a nivel internacional. Y eso nos pilla en Europa con la industria alemana en franca crisis, recesión, y con una autonomía importante del eje franco-alemán. La sensación que tenemos todos es que Europa debe cambiar el paso. Y se ha hecho también alusión por parte del teniente alcalde y también por el director general de Estrategia Industrial. Quizás es el momento de verdad de afrontar con decisión algunas de las recomendaciones que aparecen en los informes de ETA o el informe Draghi, ¿no? Fortalecer el mercado único europeo, extenderlo a ámbitos como el de la energía, que para nosotros es esencial, pero también hablar, por ejemplo, de la necesidad de perseguir esa ambición por la neutralidad climática, por la descarbonización, pero no desacoplarla de la competitividad industrial. Al igual que perseguir la autonomía estratégica en el ámbito de defensa o en el ámbito de las materias primas, y así podríamos seguir hablando, ¿no? Ese reto de invertir masivamente en innovación, etcétera, ¿no? Ojalá de verdad Europa, en este nuevo ciclo político europeo, abrace con decisión algunos de estos retos, porque la sensación es que nos estamos quedando atrás en relación a los otros grandes bloques del mundo, ¿no? Nosotros en todo ese ámbito, y desde luego con la humildad, pero también con la determinación de un gobierno regional, lo que pretendemos es que Andalucía contribuya de una forma muy decidida a estos retos. Es decir, Europa quiere industrializarse de la mano de las tecnologías limpias y de la digitalización. Europa quiere alcanzar mayores cotas de independencia energética y Europa persigue la autonomía estratégica en ámbitos como el de las materias primas. Pues en todos ellos Andalucía quiere contribuir. Queremos ser un gran actor, un actor importante en el ámbito de las energías limpias. Queremos utilizar las energías limpias como palanca para industrializar Andalucía y en términos de autonomía estratégica, solo por daros una pincelada, el 90% del valor de producción de la minería metálica española está en Andalucía. Ninguna otra región de Europa, salvo una zona de Silesia en Polonia, tiene tanto cobre como Andalucía. Por eso le dedicamos tanto tiempo también a la minería. Nosotros lo que pretendemos es trabajar con objetivos muy claros, objetivos que ciframos en términos de inversión industrial. Queremos captar 5.000 millones de euros de inversión industrial nueva por año. En términos de valor añadido bruto, queremos hacer crecer la producción de la industria andaluza a tasas pues no alcanzadas en los últimos 20 años. Queremos aumentar un 20% la capacidad autorizada de producción de la minería metálica andaluza y queremos situarnos en el top 3, top 5 europeo en el ámbito de energías limpias. Hay indicadores que empiezan a mostrar que estamos en el camino adecuado. Hemos captado 11.000 millones de euros de inversión industrial nueva en 2 años y 4 meses, luego estamos más o menos en ese ritmo de 5.000 por año. El valor añadido bruto de la industria andaluza ha crecido un 22% en los últimos 5 años. Este año, a pesar de esa atonía, ¿no?, en determinados indicadores clave que todos vamos siguiendo, es cierto que las exportaciones se están tirando mucho. Las exportaciones andaluzas crecen un 6%, pero es que el sector que destaca, además del agroalimentario, que eso lo tendréis todos en la cabeza, es el sector aeronáutico, que es menos evidente. Las exportaciones de la industria aeronáutica andaluza crecen un 52%, y la industria aeronáutica andaluza concentra el 25% del sector a nivel nacional, ¿no? Y después estamos también pues, tratando de decir, por ejemplo, la cifra de negocios de la industria andaluza este año crece un 8% en 2024, última cifra disponible, cuando a nivel nacional está estancada. Es decir, pensamos que estamos moviéndonos de una forma adecuada y, lo más importante, 20.500 empleos nuevos en la industria en los últimos 5 años y ese es el camino que queremos seguir. Me hablabas de territorio y con eso termino. Solo 2 pinceladas. Nosotros pensamos que la estrategia industrial tiene que estar aterrizada en sectores concretos, y luego me referiré a ellos, y que tiene que estar aterrizada, desde luego, en el territorio. Esa inversión industrial nueva a la que refería antes, 11.000 millones de euros nuevos en 2 años y 4 meses, no está solo concentrada en los grandes núcleos de población. Un dato que a mí me ilusiona siempre, ¿no?, y me gusta comentar es que hay proyectos industriales nuevos en 340 municipios distintos de Andalucía. 340 de los 800 que componen Andalucía. ¿Y qué estamos tratando de hacer? Dinamizar eso. Hemos constituido la red de ciudades industriales de Andalucía. Hablaremos después. Iré a ello, y el primer municipio adherido es Linares, que es aquí su alcaldesa. Quería saludarla y comentaros también, que con eso termino, ámbito importante para nosotros de actuación, proteger los polígonos industriales, modernizar los espacios productivos
Y a tal efecto estamos iniciando la tramitación parlamentaria de una ley de espacios productivos de Andalucía. Es otra referencia que... Muchas gracias, consejero. Gracias. Has contestado también a otras cuestiones que también queríamos plantearte, y sobre las que profundizaremos en la segunda ronda de cuestiones. Gracias. Muchísimas gracias. Y sobre todo pones de manifiesto algo importantísimo, que es la proactividad del territorio, ¿no? La capacidad de los territorios y la proactividad del territorio en atraer inversión y en generar, ¿no?, industria, con todo el efecto tractor que esto comporta. Javier, pues bueno, ¿cómo lo ves? Buenos días. Lo primero, agradecer también en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha. La consejera no ha podido estar, está con nuestro presidente en Toledo en una inauguración y os transmite un abrazo. Agradecer a Jordi, al ministro, a la secretaria de Estado, ¿no?, por contar con Castilla-La Mancha también en este espacio de territorios, porque bueno, siempre que tenemos la oportunidad, yo tengo la suerte o el cargo y la carga de llevar 10 años ya casi de director general de empresas, entonces tengo la suerte de conocer mucho tejido empresarial. Tenemos una región, para todos los que sepáis, súper extensa, ¿no?, en Castilla-La Mancha, bien orgullosos de ella, porque todos creo que transmitiremos pasión en lo que digamos, más allá de los datos, que son datos relevantes que, por supuesto, ponemos encima de la mesa, pero en nuestro caso una región testigo de esa transformación industrial, ¿no?, de esas bodegas que hacían ese vino de Don Quijote que confundía los molinos con gigantes. Hemos pasado a tener una industria, una revolución silenciosa, donde muchos de los que estáis aquí también sabéis y conocéis de esa importancia podemos ser una región todavía desconocida a nivel industrial, con lo que participa en este foro, que al final, y en esta mesa que quiere poner en valor a los territorios, porque somos fundamentales para el arraigo de la población, ¿no?, y no entro en la parte de la cohesión, pero sí una región que sorprende que el 22,7% del PIB proceda de la industria, ¿no? Es algo muy relevante a nivel de sector industrial y es algo cohesionador, y antes lo estábamos hablando, que esa importancia del peso de la industria en nuestra comunidad en la última década, 31.600 empleos. Y una cosa que me gustaría poner encima de la mesa y que creo que se va a debatir, pero que es fundamental, casi el 56% ha sido empleo femenino. El empleo femenino en el sector industrial es un elemento fundamental para apalancar a la población en los sectores, porque bueno, es parte de esa importancia poner a la mujer también en ese sector industrial, en el foco, y poder hacer que, bueno, hablaremos de digitalización, de sostenibilidad, pues por supuesto de mujer y de mujer empresaria, de mujer industrial y de mujer en ese ciclo de trabajo industrial, que también se ha repercutido en la última década, 4.600 millones, el peso, la importancia de la industria en nuestra región. Todo esto son datos que vienen a hablar de, antes lo decía también Jordi, yo me quedo con eso para nosotros la industria es vida, para nosotros la industria es situar y permitir que la gente trabaje y viva donde quiera. Es fundamental en regiones como la nuestra, en Andalucía, por supuesto, que lo ha dicho el consejero, regiones muy extensas que necesitamos apoyar y apalancar esa población, y la industria es lo que lo consigue. Tener la posibilidad de generar ese empleo, de trabajar donde quieres y de vivir donde trabajas, pues es un elemento esencial. Los datos, y sin extenderme más, que ya hemos visto, hablan de eso, de la importancia de Castilla-La Mancha en ese sector industrial, probablemente una gran desconocida. Os invito a todos a conocer por supuesto, las 5 provincias que tenemos tan maravillosas. No entro en otras cuestiones que las vemos en la siguiente pregunta. Sí, esta pregunta era una pregunta más general, ¿no?, para situar también en cada uno de vuestros territorios y desde vuestra perspectiva, cómo veis, ¿no?, el valor, cómo entendéis el valor industrial y el valor también que en términos de crecimiento y de cohesión, ¿no?, ha generado la industria, cómo ha sido un caso de éxito y un modelo de éxito. Berta, en tu territorio. Así es. Bueno, yo también quería sumarme a los agradecimientos al Ministerio de Industria por la oportunidad de poder hablar de un municipio de 9.700 habitantes, nada más, en los pies del Pirineo aragonés, y que finalmente pues, resulta algo extraordinario, porque lejos de ser un municipio eminentemente turístico, es un municipio eminentemente industrial. De hecho, Sabiñánigo surge con la llegada de la industria, hace 100 años no existía, y es con la llegada de la primera fábrica a nuestra localidad como comienza a surgir
y como ahora somos uno de los municipios grandes de la provincia de Huesca, que como sabéis también es un territorio extensísimo, como le sucede a Castilla, y donde además pues somos poca población. Pero sí que es cierto que al final lo que consiguió la industria, además de esa riqueza económica de la que se ha estado hablando, que yo creo que es muy importante, es la estabilidad. Ofrecía estabilidad a la gente. Y eso también posibilitó que muchísimas personas de nuestro entorno se establecieran en Sabiñánigo, porque ahí tenían un futuro profesional y, por lo tanto, tenían un proyecto de vida. Y eso es lo que nos ha permitido seguir creciendo y que ahora mismo pues, contemos con industrias a nivel multinacional, internacional. Pues Ercros es una de las industrias que tenemos, que es una industria electrointensiva, además, dedicada precisamente a la fabricación de cloros. Tenemos Iberfoil, que es otra de las industrias que pertenece al grupo Alibérico, que es una metalurgia importante. Tenemos Enagas, que todo el mundo conoce, y tenemos la Baxter BF Medical, que lo que hace es fabricar sueros. Todas ellas, lógicamente, originan además más posibilidad porque surge muchísima industria auxiliar paralelamente, hasta el punto pues, que el 40% de las afiliaciones a la seguridad social en nuestro municipio se producen en el sector industrial, sin contar otros derivados como el transporte, que luego, lógicamente, también van muy vinculados a la industria, o pues, bueno, pues datos como que el 16% del VAP de la comarca lo aporta Sabiñánigo con ese sector industrial. Por lo tanto, es un referente muy importante para nosotros. Al final ha sido el generador de nuestro municipio, de nuestra sociedad, y lo que demuestra es que realmente la industria es una apuesta importante en la que, como bien decís, hay muchísimos retos que abordar en este momento, pero yo creo que eso precisamente lo hace todavía más apasionante para intentar pues encauzarnos en esas directrices que nos marcan desde Europa y que están haciendo que nuestra industria siga siendo una industria competitiva, y así lo demuestran invirtiendo todas ellas en nuestro municipio. Claro, yo cuando habléis de los datos comparados con Sabiñánigo, pues no pueden ser ni parecidos, pero sí que es cierto que desde la pandemia pues, han invertido cerca de 60, más unos 80 millones han invertido las empresas de la localidad en diferentes proyectos de ampliación y también en ese intento de descarbonización, de digitalización, de diversificación y de esa estrategia de autonomía que estábamos hablando hace un momento. Hablaremos de ello también en la segunda ronda. Lo que sí es cierto es de que sois un modelo de éxito, ¿no? Y de que es un modelo muy específico en un territorio, en un momento, ¿no?, donde el debate de la despoblación está encima de la mesa, y sois un modelo que contribuye a esta riqueza y a esta diversidad industrial que nos parece que es la fuerza, ¿no?, tractora de la industria. Así que muchísimas gracias, Berta. Y de tu municipio nos vamos a Sabadell, ¿no?, con una historia industrial también muy potente, con una historia también sectorial también muy potente, pero sí que quisiera, alcaldesa Marta, que respondieses a esta primera cuestión más general, así, para situar el valor industrial también en el territorio y en el municipio que representas. Bien, pues muy buenos días a todos. También un placer poderos acompañar y agradecer al Ministerio también la perspectiva de las ciudades cuando se habla de industria, que me parece una perspectiva muy interesante. Siempre hablamos de comunidades de países de Europa y al final cualquier industria, cualquier actividad productiva se acaba situando en un municipio, ¿no? Y eso afecta a esa ciudad, con lo cual quiero agradecerlo porque creo que también es una perspectiva interesante. Nosotros somos Sabadell, 216.000 habitantes, ciudad textil lanera, la Manchester of Catalonia en su momento, que con la crisis del textil evidentemente todo eso pues, se reconfigura, ¿no?, y afecta a la ciudad por lo que refiere a los puestos de trabajo, por lo que refiere a la industria, afecta incluso a la ciudad físicamente, es decir, el Sabadell de los vapores, ¿no?, que antes comentabais, ¿no?, de las máquinas de vapor, pues evidentemente se transforma, ¿no? Y tenemos un reto importantísimo en ese momento de cómo seguimos en eso. Yo quiero explicar, digamos, una parte del problema que también creo que puede pistar en algunas cosas. Hay un momento determinado donde ciudades como la mía, como la nuestra, como muchas de aquí en Cataluña y en el resto de España, deciden en determinados años que la industria no es interesante para sus ciudades. Hasta el punto que algunos de esos vapores
dejan de ser vapores, dejan de ser industrias y se acaban convirtiendo en viviendas. Es decir, nosotros tenemos barrios enteros en Sabadell que eran barrios industriales que una parte importante han pasado a ser viviendas, ¿no? Y eso reconfigura la ciudad, baja el peso de la industria, sube el peso pues, de la parte terciaria y hará aproximadamente unos 6-7 años empezamos a darnos cuenta del enorme error histórico que eso supone, ¿no? Porque vemos varias cosas. Primero, lo decíais, industria es riqueza, hay que crear riqueza para poderla repartir y lo que más crea riqueza en este país y también en la ciudad es en la industria. Con lo cual hay que volver a reindustrializar estas ciudades, hay que volver a tener industrias dentro de estas ciudades. Por eso, pero por otros motivos. Segundo motivo, por captación de talento. Se hace imprescindible en el territorio donde estamos para captar talento, tener ciudades alrededor que pueden ofrecer cosas. Y Sabadell, que al final está muy cerca de Barcelona, ¿no? Y que es un área metropolitana, no estamos dentro del área metropolitana, estamos a 20 minutos pues, de Barcelona, ofrece eso. Es decir, hay empresas que en estos momentos se trasladan a municipios de Barcelona y sus alrededores porque pueden captar talento, pueden captar gente que vaya a trabajar allí por el entorno que estas ciudades les ofrecen. Es decir, no despreciemos el valor añadido que generan las ciudades a la hora pues, de poder captar industria y de poder captar talento. Tercer elemento, porque la gente cada vez más valora trabajar donde vive. Es decir, el tema de los desplazamientos, el tema de no invertir tiempo en mucho... Esto hace también que tomen mucho sentido las industrias dentro de las ciudades, ¿no? Y con lo cual en eso pues también creo que tenemos mucho que decir y creo que es un elemento importante. Y último elemento que también quería compartir con todos ustedes, ¿no? La ciudad es más allá, y antes se ha comentado, de la propia ciudad. Nosotros formamos parte de una comarca que realmente es el peso industrial más importante de Cataluña, que es toda la parte del Vallès, es decir, que somos la más potente y al final funciona, como bien decíais, pues como una simbiosis pues, de todos estos municipios, de todas estas ciudades, ¿no? Al final lo que queremos es ver cómo tejimos esas ciudades, pues, de esa industria que da ese valor añadido, que permite crear puestos de trabajo de calidad, que permite captar talento y que permite pues, volver a pensar pues, en esas ciudades ya no solo como espacios donde residir y donde tener servicios, ¿no? Que es un poco lo que nos habíamos convertido las ciudades en los años 80 o en los años 90 sobre todo, sino volver pues, a dar industria a estas ciudades que al final pues, genera todo ese valor añadido que hemos visto aquí, ¿no? Con lo cual yo creo que en eso las ciudades tenemos muchísimo que decir y de hecho creo que estamos también en esa lógica trabajando con la Generalitat, con el Ministerio, pues para también darle esa perspectiva que creo que suma pues, a las diferentes estrategias que tienen desde otras instituciones. Gracias, gracias Marta. Profundizaremos sobre ello en la segunda ronda y pasamos del territorio a los instrumentos, ¿no? Y los polígonos empresariales sois un magnífico instrumento, ¿no? Y un dinamizador industrial muy importante. Buenos días, gracias Inma. Lo primero, me sumo al agradecimiento al Ministerio por esta invitación y que vengamos a hablar hoy, también se hable de polígonos. Al final somos los instrumentos, como bien decía, al final cómo se teje todo el tejido industrial. Comentar muy brevemente qué es CEPE. Yo represento a CEPE y CEPE somos una organización que llevamos 26 años, ya somos 26 años del año 98, en la lucha por la promoción y la mejora de los polígonos industriales. Como buscando herramientas para mejorar esos polígonos que están por todo, que vertebran todo el Estado. Y comentaba al principio, Inma, que es muy importante la colaboración público-privada. Y me gustaría destacar que parte de los socios de CEPE son polígonos, pero también tenemos entidades colaboradoras que son públicas y privadas. Entonces, formamos un marco de colaboración y de acuerdo en el cual pues, bueno, conversamos administración pública y privada para ver los mejores instrumentos que atañen a lo que son los polígonos. Bueno, al final, ¿cómo afecta, desde el punto de vista de los polígonos, cómo afecta a la industria? Pues la verdad que me gustaría ejemplarizarlo con varios ejemplos muy rápidos, porque al final la industria tiene un efecto tractor dentro del polígono, donde se generan, aparte de lo que es la industria que es dentro del polígono, un montón de servicios o empresas asociadas a esa industria que generan pues, muchísimos puestos de trabajo, como son el tema de servicios, temas de restauración y otro tipo de servicios asociados a lo que es la industria y que me gustaría ejemplarizarlo, como he comentado antes, con varios ejemplos. Uno, en el polígono El Pepa, el polígono empresarial del Principado de Asturias, cómo hay una industria de aerogeneradores que ha hecho que un polígono, y comentaba con el presidente hace unos meses, cómo esa industria ha ido tractorando de todo lo que es la actividad, haciendo que un polígono que al principio solo tenía esa actividad, ha generado un ecosistema que ha beneficiado directamente a todo el municipio de Ávila de una forma muy importante, vertebrando todo a nivel económico y social. Otro, ya ha comentado el consejero anteriormente, la industria aeronáutica, tanto en Andalucía como en Getafe,
produce un efecto dentro de los polígonos que está haciendo que crezcan de una forma muy rápida y muy potente. Y por último, yo soy de Granada y me gustaría comentar un ejemplo que hay muy importante en Granada, que es la industria científica. Se está construyendo en Granada el Living Dones, el acelerador de partículas, con una inversión muy alta en lo que es un polígono que hasta hace 6-7 años era un polígono muy pequeñito, apenas parecía fantasma, pero simplemente el hecho de que se anunciara la construcción de este acelerador de partículas con una inversión muy grande de cerca de 1.200 millones de euros, está haciendo que ese polígono, que hasta hace poco tiempo no era muy pequeñito y apenas invisible, pues haga que surja una serie de infraestructuras a su alrededor que está haciendo que sea un polo económico para la provincia de Granada muy importante, que está haciendo pues tirada. Por eso es tan importante la industria a nivel de polígono y bueno, al final todo esto son elementos que van potenciando todo nuestro tejido empresarial. Muchísimas gracias. Pones de manifiesto la importancia, ¿no?, del instrumento que representáis, del ecosistema también que generáis y de la transversalidad que tenéis, ¿no?, con el valor añadido a los distintos sectores industriales. Siempre, y esto con el director general lo hemos compartido muchas veces, siempre hemos creído, ¿no?, en la importancia de estos instrumentos como del papel de los centros tecnológicos, de los centros de investigación, en términos no solo de innovación, en términos de investigación también, ¿no?, en materia industrial, sino como instrumentos dinamizadores, ¿no?, y aceleradores también de las políticas industriales desde una perspectiva muy transversal, ¿no? Por tanto, es un eje de unión muy importante, así que profundizaremos sobre ello. Consejero, volvemos a Andalucía. Viendo los distintos territorios, ¿no?, que estáis representando en la mesa de debate, Andalucía es un ejemplo de transformación, un ejemplo de diversificación. Mirando Andalucía y pensando en Andalucía, no solo pensamos en Sevilla o en Málaga, vemos ejemplos transformadores industriales en Linares, en Jaén, en otros municipios, como decía la alcaldesa de Sabadell, ¿no?, y en todo el territorio, cómo se ha producido, ¿no?, este desarrollo industrial, un desarrollo industrial muy basado, desde lo que vemos y lo que vivimos, ¿no?, muy basado en la innovación, muy basado en el valor añadido y con un hecho relevante que es la diversificación, ¿no?, que es un elemento fundamental en la política industrial y tan necesario en el crecimiento industrial. Luego, en la segunda ronda, hablaremos de la red de ciudades industriales. Sí, muchas gracias. Mucho más breve que antes. Para nosotros hay 4 factores clave. El primero es simplificación administrativa. Gracias por la brevedad, porque me están diciendo que vamos muy justos de tiempo. De verdad que ahora gracias. lo voy a hacer. Habrá otra ronda, por simplificación administrativa. Nosotros pensamos que en este ámbito menos es más. O sea, que para crecer más hacen falta quizás menos cosas. Entonces, hemos lanzado ya 4 decretos de simplificación administrativa. 4 decretos muy potentes. Menos trámites, tiempos de respuesta más breves, menos burocracia, procedimientos más sencillos, imprescindible. En segundo lugar, agilidad administrativa. Algo muy importante que la verdad es que alguna comunidad autónoma está incorporándolo también. Este gobierno, el que preside Juanma Moreno, lo incorporó hace 5 años aproximadamente, la unidad aceleradora de proyectos. La unidad aceleradora de proyectos. Estamos tramitando en Andalucía 130 proyectos declarados como estratégicos. Se declaran, obtienen esa calificación a través del Consejo de Gobierno. De los 130, 111, esa es la cifra, están relacionados con la industria, la energía y la minería. Estamos hablando de casi 9.000 millones de euros de inversión en esos proyectos. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Cada uno de esos proyectos recibe, se le asigna una figura que es la del Project Manager, y esa persona se encarga, es el único punto de contacto para todo lo necesario con todas las consejerías que intervienen en el proceso autorizatorio, en el pre-meeting de un proyecto en cuestión. Se están consiguiendo reducciones de plazos del 50%, ese es nuestro compromiso con los inversores, pero es que en algún caso, podría decir un caso paradigmático, el de la nueva planta de biocombustibles de Moeve, hasta ahora, anteriormente Cepsa, en Huelva, planta de biocombustibles con 1.200 millones de euros de inversión, que ya está en construcción. El caso de negocio de la compañía contemplaba 1 año y medio para autorizaciones. Autorizamos todo en 6 meses. Agilidad administrativa. Después, por ejemplo, en instrumentos de impulso como los incentivos complementarios, nosotros
complementamos los incentivos económicos regionales con fondos propios, con autofinanciadas. Bueno, pues una vez que el Gobierno de España, en esa colaboración que tenemos en la gestión de este instrumento, una vez que el Gobierno de España concede el incentivo económico regional, Andalucía complementa en menos de un mes y sin pedir más papeles. Tercer lugar, cercanía a los sectores. Nuestra política industrial está desarrollada de la mano de los sectores clave y se pilota, por cierto, desde lo que llamamos nosotros el Comité de Codecisión, que no es otra cosa que el marco del diálogo social de Andalucía, con la Confederación de Empresarios de Andalucía y con los sindicatos mayoritarios UGT y comisiones. Eso le da enorme fuerza a nuestra política industrial. Y, en último lugar, después de hablar de simplificación, agilidad, cercanía, planificación. Nosotros tenemos una política industrial que se explica de forma sencilla. Hay 19 sectores clave, cada uno de ellos cuenta con un plan de cadena de valor y además a eso le añadimos una estrategia aeroespacial de Andalucía, una estrategia de minería sostenible de Andalucía y una hoja de ruta del hidrógeno verde. Por tanto, simplificación, agilidad, cercanía con los sectores y planificación adecuada de lo que queremos impulsar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nos movemos a Castilla-La Mancha, Javier. Yo creo que el territorio que representas, la comunidad que representas, es un magnífico ejemplo también de transformación, de crecimiento industrial. Las cifras lo demuestran, 23,5 del PIB es un peso muy importante de la industria en un territorio en donde a priori parece que no pueda ser tan industrial y es muy industrial. Y además también muy diversificado, Javier, y con un elemento también muy importante, el peso de la pyme en la industria de la comunidad autónoma. Y yo creo que en ello también tenemos una gran responsabilidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas a ser cada vez más industriales, y a competir más a través de todos los instrumentos que les ponemos a disposición y, sobre todo, teniendo también ahora un activo como ha sido el de los fondos Next Generation, que también nos ha servido y nos está sirviendo como acelerador del crecimiento y del crecimiento industrial, Háblanos de tu comunidad autónoma, háblanos también de esta diversificación, de cómo habéis logrado llegar a este ratio del 23,5 del PIB y del peso de las pymes. Javier. Bueno, es importante también contextualizar dónde nos movemos. Poco más de 2 millones de habitantes, 2.100.000, y ocupamos el 15,7% del total nacional. Eso te habla y nos da muestras del nivel de densidad de población tan bajo y que necesitamos que la industria crezca, que las pymes crezcan y que el territorio crezca de manera sincronizada y de manera uniforme para que, bueno, es una frase que pueden pensar que nadie se quede atrás como muy manido, pero yo es que lo pienso, o todos vamos a una o hay diferencias en el crecimiento y esto se consigue, o por lo menos se trabaja, porque conseguir siempre, nunca podemos... los que estamos aquí en la parte pública, los que están en la parte privada, dejar de tener objetivos como en la vida, ¿no? No se puede dejar de tener objetivos y de mejorar, pero con una paz social. Desde el año 2015, más de 30 acuerdos con los agentes sociales, con sindicatos, con empresarios, con cámaras de comercio, y creo que eso es fundamental, ¿no? El tener la visión como comunidad de dónde queremos llegar, apoyándonos una estrategia que es el Observatorio de la Promoción Industrial, que llevamos ya constituidos, pues antes hablaba del talento, aunque habrá mesas sobre eso con la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Alcalá de Henares, el Consejo Regional de Cámaras de Comercio, empresarios, sindicatos. Compartimos el foco. Generamos una legislación, como es la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la despoblación, que lo que quiere hacer es que ya no solo contamos con una ley similar también a la que tiene Andalucía de proyectos prioritarios, ¿no? Para hacer que esos grandes proyectos vengan a Castilla-La Mancha, ya antes lo decía también el representante de los polígonos, para que sirvan de elemento de tracción, pero necesitamos que los comercios sigan en su sitio, necesitamos que los servicios sigan en su sitio y esos pequeños pueblos de 70, 80, 100 habitantes
pues mantengan ese espíritu y esa vida, por lo que necesitamos también esa ley de medidas económicas, sociales y tributarias. Pero no dejamos de lado que tenemos más de 30 millones de metros de suelo industrial, necesitamos seguir captando proyectos industriales y aquí antes ha salido la palabra de colaboración público-privada. Lo público necesita lo privado porque es realmente el motor acelerador y eso ha permitido, y no me voy a extender, que corredores como el corredor de Lenares, que es fundamental en la estrategia de muchas empresas logísticas, farmacéuticas, o el corredor de la Sagra, con grandes empresas, por ejemplo, como Amazon, pero también nos vamos a Talavera de la Reina, donde, si todo va bien, el proyecto de Meta verá la luz. Y quién no tiene un cuchillo de Albacete de Arcos o quién no lleva un chándal de Joma de Toledo. Quiero decir, la industria aeronáutica, que antes también lo estábamos comentando como otro sector de diversificación, el 85,5% del mix energético procede de las renovables. Bueno, tenemos esa necesidad de atraer, de mantener y de crecer a las pymes, como estabas comentando, y no sé si vamos a tener otra pregunta o ya nos quedamos aquí. Vamos a tener una tercera pregunta, vale, pues ya me quedo aquí. pero muy breve porque Pues me nada, están reclamando pues los muy breve, tiempos. me quedo aquí. Y muchísimas gracias, Javier. Berta, ¿cómo habéis conseguido este desarrollo industrial también muy marcado, ¿no?, por los ejes de la economía verde, de la digitalización, de la sostenibilidad y, sobre todo, cómo habéis conseguido en el territorio que representas este equilibrio entre industria y turismo? Bueno, la verdad es que Sabiñánigo es un municipio complejo en ese sentido porque tenemos asociados 54 pueblos que fundamentalmente son pueblos dedicados especialmente a la agricultura en general y también hay una fuerte relación de turismo con todo lo que es el valle. Pero lo que es el Sabiñánigo urbano es verdad que es un Sabiñánigo especialmente industrial, incluso en esa relación turística, sobre todo a través de los talleres mecánicos, de los talleres eléctricos, en la relación con el turismo. ¿Por qué se establece la industria en Sabiñánigo? Pues por lo que se establece en todos los sitios. Había unas buenas comunicaciones, había una accesibilidad a la materia prima, a la energía o al aluminio en su momento, o al agua para los sueros, y eso hace que se establezca allí. Y había mano de obra, había ese capital humano, que yo creo que al final también es importante para que la industria se estabilice. ¿En qué momento se encuentra ahora? Pues lógicamente, como todo el mundo estamos hablando en estas mesas desde el inicio del Congreso, hay que digitalizar, hay que diversificar y hay que descarbonizar, y en lo que está la industria de Sabiñánigo, pues utilizando el hidrógeno, reinvirtiéndolo en sus propios procesos de industrialización, o generando una nueva planta de Iberfoil Integra, donde con los residuos que obtienen pues van a sacar una lámina de aluminio nueva con la que después seguir haciendo los procesos productivos en esa autonomía estratégica. Yo creo que todo el mundo está intentando acomodarse a los nuevos tiempos y eso me parece que es interesante. ¿Qué es lo que podemos hacer desde las administraciones? Lamentablemente, desde una administración local no tenemos esa capacidad legislativa que existe en las comunidades y que es muy interesante, pero sí que comparto con el consejero de Andalucía pues esa capacidad de mantener cercanía y agilidad, sobre todo en los trámites urbanísticos, que son los que dependen desde los ayuntamientos, en las ampliaciones, en la generación de polígonos, en todo aquello que podemos, pues para intentar llevar a buen puerto, y desde luego ese acompañamiento a nuestra industria para intentar también pues que tenga accesible o que pueda llegar a esos fondos Next Generation que también han sido tan importantes en muchos de los procesos de actualización de una industria que hasta ahora se movía con unos parámetros y que a partir del siglo XXI y con esta crisis energética que hemos sufrido muy marcada, yo creo que ha cambiado esos parámetros para buscar una mayor estabilidad y una mayor autonomía y fuerza dentro de lo que es el territorio nacional. Efectivamente, marcos normativos no solo estables, que den seguridad, sino que promuevan las condiciones para generar más y mejor industria, ¿no? Y al lado de esto, proactividad territorial, ¿no? Capacidad de atraer inversión y, sobre todo, como decía la alcaldesa antes de Sabadell, ¿no?, de atraer también talento. El capital humano es fundamental, ¿no?
y, por tanto, es un elemento crítico en el desarrollo industrial. Marta, hablabas no solo de tu municipio, de Sabadell, sino también del Vallès, ¿no? Pero ¿cuál es el elemento diferenciador, ¿no?, del municipio que representas en este ecosistema también del Vallès, que es de una riqueza, de un dinamismo, ¿no?, industrial envidiable? Sí, yo siempre soy de inventar pocas cosas. Es decir, antes lo decíais, ¿no?, de aprovechar lo que hay. Por ejemplo, en el caso de Sabadell tenemos 3 o 4 ventajas competitivas. Una es, en primer lugar, que tenemos un río que históricamente había tenido ya industria textil, que estaba evidentemente vinculada al tema del agua y que, por ejemplo, ahora queremos pues, que se vuelva a poner industria, porque paradójicamente estamos en una situación muy diferente, ¿no?, de Castilla, que ellos decían, bueno, nosotros nos podemos expandir, en nuestros territorios estamos ya al máximo expandidos. Es decir, ya el problema que tenemos es otro, es que no tenemos más terreno. Si tuviéramos más terreno para colocar más industria, en estos momentos pues tenemos necesidad, vendrían más industrias de las que podemos absorber, porque nos falta pues ya terreno industrial para colocarlas, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que teníamos en el río, ¿no?, nosotros lo tenemos que otros no tienen. Pues, oye, vamos a flexibilizar ahí toda la normativa precisamente para que puedan venir industrias diferentes a instalarse y no estar encorsatados en una normativa, ¿no?, que al final no ayuda. Esto es un elemento diferencial de Sabadell. Otro elemento, antes hablabais del sector aeronáutico. Bueno, Sabadell tiene un aeropuerto, que no todo el mundo lo tiene, no es el Prat, obviamente, pero sí que es un aeropuerto potente. Pues bueno, decidimos en su momento aprovechar esa infraestructura que había en nuestra casa y en otras no, para poder también desarrollar una industria aeronáutica en ese espacio. Bueno, pues se está desarrollando. Otro elemento, pues tenemos la Universidad Autónoma, tenemos la Corporación Sanitaria El Prat Taulí, que es un instituto de investigación importantísimo, que ya estaban. Pues vamos a potenciar toda esa industria que tenga que ver con esos servicios que ya tenemos en el territorio, ¿no? Yo creo que lo que no tiene sentido es intentar ser motor de una industria de la cual tú no eres referente o no lo puedes ofrecer nada. Creo que es muy importante, por eso creo que siempre hay que introducir las perspectivas de las ciudades, ¿no?, cuando hablamos de industria, para saber en qué somos buenos y en qué hay que potenciar, ¿no? Y finalmente es verdad ese eje que todos ibais diciendo, ¿no?, y que nosotros también compartimos, de intentarlo hacer fácil. La industria tiene una necesidad de venirse a instalar pasado mañana, no dentro de 3 años, ¿no?, que a veces es lo que tardamos en hacerlo, ¿no? Y en eso hay que ganar competitividad, y al final el territorio es importante, ¿no? Es decir, yo pongo un ejemplo de Sabadell, que hemos conseguido en menos de un año. Nosotros, por ejemplo, en licencias urbanísticas estábamos a 12 meses, ¿no? Pues bueno, pues en menos de un año estamos ahora mismo en 1 mes y medio para dar la licencia. Bueno, pues eso nos ha hecho aumentar espectacularmente las licencias que vienen de gente que quiere venir a Sabadell. Decía, me voy al municipio de al lado, pero como tardan mucho me vengo al tuyo, ¿no? Que al final tampoco nos gusta, porque lo que queremos es que todo el mundo, claro, pues no tengamos que competir en eso, ¿no? Pero que al final, si somos capaces de generar esas sinergias y aprovechar lo que tenemos, pues somos elemento tractor de industria y al final de prosperidad, que es lo que al final queremos. Y sumar. Y sumar. Y claro. sumar. Siempre. Muy bien. Hablando, Alejandro, de colaboración público-privada, ¿cuál es vuestra relación con las administraciones públicas? Porque sois una parte, ¿no?, muy importante de esta colaboración público-privada, que es el principal instrumento de crecimiento, para crecer y de crecimiento industrial. Totalmente. A ver, nosotros desde CEPE colaboramos con las administraciones públicas en varios niveles. A nivel local, de nivel de polígono y municipio, pues bueno, servimos de ayuda para los polígonos con nuestro servicio jurídico, que llevamos, como he comentado antes, que llevamos más de 26 años asesorando en temas de polígonos. Pero también colaboramos con la colaboración pública con el ayuntamiento. Cuando hay un ayuntamiento que tiene un polígono, pero ese polígono tiene entidad gestora, no está profesionalizado, pues ayudamos al ayuntamiento a generar esa entidad que gestione lo que es el polígono. Y eso es muy importante para conseguir polígonos profesionalizados y modernizados. Porque al final necesitamos un interlocutor del polígono y la administración pública que transmita las necesidades que tienen las empresas, las industrias que hay en cada polígono para conseguir mejorarlo y ir avanzando. Pero no solo colaboramos ahí, también a nivel legislativo hemos colaborado con la Junta de Andalucía en la ley de industria, con el gobierno, con el Ministerio, hemos colaborado dando el punto de vista desde lo que es los polígonos, qué debe aparecer y qué es lo que hace que los polígonos funcionen. Y bueno, la verdad que ha habido un acercamiento muy bueno y han recogido muchas de las propuestas que hemos ido haciendo a estas leyes, que básicamente se basan en dos. Uno es fomentar la profesionalización de la gestión de lo que son los polígonos. Es muy importante, como he comentado antes, que se profesionalice. Y otro, que se haga mucho hincapié en lo que es la calidad. La calidad. Desde CEPE llevamos varios años impulsando lo que es el certificado Q de calidad de los polígonos, que es un certificado que ha sido generado por CEPE y la experiencia de todos estos años,
y el cual pues, bueno, da el sello de calidad al polígono, digamos, certificado por una auditora externa, en este caso AENOR, en el cual bueno, pues se recogen el polígono que consigue este certificado pues da a conocer que tiene todo lo necesario para funcionar de una forma eficiente, y eso es muy importante para las empresas que van a implantarse dentro de un polígono, saber que el polígono pues, está bien estructurado y funcionando. Y ese sello, como digo, lo llevamos impulsando desde CEPE y se está implantando. Aquí en Cataluña hay bastantes polígonos que se están certificando porque bueno, quieren diferenciarse del resto, pues, dando a conocer que están profesionalizados. Y por último, y siendo muy breve, tenemos para la forma del ecosistema innovador de este país, nosotros tenemos un acuerdo con APTE, que es la Asociación de Polígonos Tecnológicos de España, en el que estamos intentando acercar todo lo que son los polígonos tecnológicos a los polígonos industriales. Es importante que lo que hacen los polígonos tecnológicos es tener en contacto con los polígonos industriales para conseguir que esa tecnología, ese avance que se está haciendo, pues comuniquen en ese tejido industrial, no solo a nivel de polígonos, sino a nivel nacional, para que todo ese conocimiento que se está generando en unos polígonos se aproveche en otros industriales. Bueno, este eje de colaboración es fundamental, el sumar y sobre todo la profesionalización. Tenemos a la presentadora, pero le voy a pedir solo... No, es que Inmaculada, nos hemos pasado hace un rato ya, pero te del voy tiempo, a hace un pedir... rato largo. Entonces, tipo tweet, ¿sí o no? Sí o no. Les voy a pedir a cada uno de los ponentes, y había dejado para el final también la red de ciudades industriales, pero un minuto, por favor, para poder dar un mensaje cada uno de los ponentes. No, un minuto. Consejero, empezamos por ti. Qué presión, ¿eh? De retos también, de retos, que es un mensaje de conclusión que me parece también importante y que se puede... Me quedaría con una cosa, y es que son los retos que tenemos por delante exigen colaboración. Y, por tanto, colaboración entre administraciones, colaboración transversal entre municipios, que ese es el corazón de la red de ciudades industriales de Andalucía, y, ¿por qué no también ser abiertos a colaborar con otras regiones europeas? Nosotros tenemos protocolos en marcha con 4 landers alemanes, todo en torno a la energía y al hidrógeno verde. Tenemos protocolos con el puerto de Rotterdam, el primer puerto de Europa. Es decir, tiempos de colaboración en todos los ámbitos, vertical, transversal y también con esa mentalidad abierta a colaborar en los desafíos europeos. Muchísimas gracias. Javier. Pues replicando un término del turismo, que no sé dónde salió, pero bueno, región industrial por descubrir Castilla-La Mancha. Ahí me quedo. Muy bien, muy buena. Muy bueno. Sí. Berta. Bueno, yo pediría a lo mejor políticas industriales diferenciadas, más específicas para las localidades que estamos más alejadas de los centros urbanos, que son quizá quienes tienen más músculo para potenciar esa industria, y, por supuesto, continuar con las colaboraciones y decir también que si Castilla es un lugar por descubrir, Sabiñánigo también lo es, y al final es un buen sitio donde poder establecerse. Muchísimas gracias. Marta. Pues miren, el consejero lo hacía por arriba, Europa, yo lo hago por abajo, ciudades, ¿no? Es decir, que es importante esa industria que está en el territorio, y yo creo que cualquier ciudad hoy en día quiere industria en su territorio y quiere a la industria. Creo que es un mensaje también importante, que queremos que la importancia de esa industria en las ciudades, y ya no sacarla de las ciudades, sino que estén en estas ciudades. Muchísimas gracias. Alejandro. Muy rápido. Tenemos un reto como país, la neutralidad climática para el 2050, y creo que los polígonos son una palanca importante que pueden hacer, tanto en economía circular y energías renovables, un cambio, pero para eso necesitamos inversión. Bueno, yo creo que se ha puesto de manifiesto el valor de este eje vertebrador industria-territorio, el valor de la colaboración público-privada, el valor del peso industrial de España en Europa y el valor también de tener los marcos normativos adecuados. Y aquí un llamamiento a la importancia de la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que será y es una magnífica señal también de cara al crecimiento industrial. Y hablaremos de ella mañana, no faltéis. Y hablaremos de ella mañana. Y, bueno, por último, poner también en valor, y es un privilegio, que las cámaras de comercio seamos
actores, ¿no?, de este crecimiento industrial, de esta política industrial, y que además la aplicamos a cada uno de los territorios también que estamos representados, con un trabajo de compromiso pleno con la industria por parte de todo el sistema cameral. Y esto es colaboración público-privada. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos los ponentes por la riqueza de las intervenciones. Gracias. Muchas gracias. Os voy a invitar a abandonar el escenario por ese lado y, por supuesto, dar las gracias a Inmaculada Riera y Yagueñé por moderar esta primera mesa tan potente.